Y sin duda, pues ya algunos de ustedes han puesto esos pedidos en la cajita. Y tenemos que creer que Dios se especializa en las imposibilidades humanas. Dios todavía está en el negocio de hacer milagros. Yo he descubierto una cosa, hermanos, que muchos de nosotros nunca llegaríamos al cielo si no fuera por el dolor y el sufrimiento. A pesar del pecado, el sufrimiento puede tornarse en bendición para muchos de nosotros. Y Dios a veces permite el dolor y el sufrimiento porque es el único medio que nos ayuda a reaccionar, a entender que este mundo con las cosas que ofrece y todo no es la solución para el ser humano, que Jesús es la solución. Y cuando lleguemos al cielo vamos a estar agradecidos con Dios por el dolor y el sufrimiento en este mundo, porque si no, muchos de nosotros nunca llegaríamos al cielo. Pero cuando estamos en situaciones que no hayamos para dónde más dar, se agotan los recursos humanos, no hay nada que se pueda hacer humanamente, y uno sigue confiando en Dios, comienza a ver la mano de Dios obrando en la vida de uno, y después Dios hace el milagro en la vida de uno. Y eso le ayuda a uno a confiar más en Dios, a crecer espiritualmente y entonces a valorizar más lo que es la vida eterna, porque esta vida es pasajera, amados. Y yo quisiera hacer una oración especial esta noche por todos aquellos que han depositado estos pedidos en la caja, y posiblemente tú no has depositado uno, pero en tu corazón tienes un pedido para hacerle al Señor. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos que creer que el Señor está listo para cambiar las circunstancias en nuestra vida, y en vez de caer en la desesperación, debemos de caer de rodillas, pasar tiempo pidiéndole a Dios que nos dé poder, nos dé fe, nos dé fuerzas para seguir adelante en la vida cristiana. Y el Señor nos dará la solución para el problema, o nos dará las fuerzas para resistir, pero no nos deja solos. Y eso es lo que hace que el cristiano, aún en medio del dolor, aprenda a ser feliz, a tener paz en su vida, lo cual el que no confía en Dios cae en la desesperación y termina deprimido y termina triste. Quisieran que ore por ustedes, hermanos. ¿Hay alguien que necesita una oración especial? Levanten la mano. Que entonces pónganse de pie y vengan aquí al frente. Vamos a hacer una oración especial y enseguida vamos a entrar al estudio de la palabra. Acérquense. Oremos. Vamos a dar tiempo a que se acerquen más hermanos. Es interesante cómo la Escritura dice que pon tu delicia en Jehová y Él te dará, dice, las peticiones de tu corazón. Salmo 34, parece por ahí, nos da esa promesa. Pon tu delicia en Jehová. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en Dios, aún cuando estamos en medio del sufrimiento. Y la promesa es que Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. No sé qué petición hay en tu corazón esta noche. A lo mejor es tu matrimonio que está en crisis. Ahora hay muchos matrimonios en crisis, hermanos. El diablo quiere destruir esa institución que Dios estableció, que representa la relación entre Cristo y la iglesia. Y el diablo no se empeña tanto en destruir a la iglesia, quiere destruir hogares. Y cuando destruye hogares, logra su propósito de destruir la iglesia. Quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu salud, quiere destruir tus finanzas para que vivas desesperado, para que dejes de confiar en Dios. Pero pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Padre celestial, esta noche hemos llegado hasta este lugar con fe, creyendo que tú eres real, que tú todavía estás en el negocio de hacer milagros, de bendecir a tus hijos. No sé qué peticiones hay en el corazón de mis hermanos, de mis amigos, pero con fe ellos han venido aquí al frente, Señor. Por lo tanto, ruego que honres la fe de ellos, que hagas el milagro que se necesita en sus vidas,
Ya sea que sea un matrimonio en crisis, salva ese matrimonio, trae unidad, trae comprensión, amor. Si son jóvenes, nuestros hijos que están en crisis, ayúdalos, Señor. Haz lo que has hecho por otros, haz en la vida de nuestros hijos, sálvalos. Si hay una necesidad de salud, toca el cuerpo de esa persona. Restaura las células en el cuerpo de la tal persona para que venga sanidad a su vida y te pueda glorificar. Si hay necesidades económicas, tú tienes 1,000 maneras de proveer para tus hijos. Nunca has desamparado a tus hijos. Y esta vez pedimos que una vez más te manifiestes, que te glorifiques en nuestras vidas. Y sobre todo haz el milagro más grande en nuestras vidas, la transformación del alma, la transformación del corazón. Oh Padre, haznos nuevas criaturas, que ahora nuestra vista esté puesta no en estas cosas terrenas, como dice la Biblia, sino en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Y que entendamos que somos peregrinos en este mundo, que este no es nuestro hogar, sino que tú tienes un hogar mejor para nosotros. Bendice pues a cada persona. Y ahora ruego que tu palabra cobre vida, que al estudiar tu palabra nos des promesas, nos des esperanzas, podamos ver a Jesús en tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos con la serie Revelación de Esperanza. Ya hemos estado avanzando, ya se dijo que hoy es la 5ª presentación, ya llegamos a medio camino. Las últimas 5 presentaciones que nos quedan, comenzando de mañana, de noche, se nos va a ir rápido el tiempo, hermanos. El esfuerzo que ustedes hacen para llegar aquí, yo sé que Dios lo va a recompensar. Para muchos de ustedes está representando sacrificio venir cada noche, pero en el Salmo 50 hay una promesa: cuando Cristo venga en gloria, los ángeles dirán, o el Señor dirá: juntadme a mis santos. Y ya dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y dice: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así dice en el Salmo 50. Y si estás haciendo un sacrificio para llegar a la iglesia, va a ser recompensado por el Señor. El mensaje que tenemos para mañana de noche es un tema muy importante, que es un tema que es necesario conocer para el tiempo en el que estamos viviendo. Se titula Los 4 jinetes del Apocalipsis. No te lo vayas a perder. Y si ves o no ves a alguien aquí que debería de estar, dale una llamadita esta noche, dile: no te pierdas el mensaje de mañana, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el mensaje para esta noche se titula Un día especial en el Apocalipsis. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, descubrimos que el apóstol Juan comienza dando una introducción al libro de Apocalipsis y dice aquí: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí el apóstol Juan se ubica siendo el que escribe el libro de Apocalipsis, y él dice que estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba allí? Aquí lo dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos es una isla pequeñitita que pertenece a Grecia, pero queda más cerca a las costas de Turquía, cerca de Kuchadasi. Yo he estado allí algunas veces y es una isla muy interesante, pequeñitita, es turística, pintoresca, rocosa mayormente. Pero en el tiempo del apóstol Juan, en el primer siglo, era donde enviaban a los exiliados políticos, a los peores criminales. ¿Y qué había sucedido? En el año 95 de nuestra era entra como emperador en Roma Domiciano, y él comenzó a hacer grandes santuarios, y comenzaron también a erigir estatuas de Domiciano, y comenzaron los romanos paganos a adorar
a Domiciano como a uno de sus deidades, como a Júpiter y a otros dioses que tenían. Y por supuesto los cristianos no adoraban esas imágenes. Y Juan era el último de los apóstoles que quedaba viviendo. Y Domiciano manda que exilien a Juan y termine en esa isla. Y allí se le aparece el Señor Jesucristo. Y entonces le da la revelación del libro de Apocalipsis. Pero el Señor Jesús se aseguró que Juan identificara por qué razón él se encontraba allí. Y aquí lo dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque el Señor sabía que al pasar los siglos en la era cristiana, muchos sufrirían por el nombre de Cristo, muchos serían maltratados. A lo mejor tú estás viviendo esa experiencia. A veces la esposa quiere ser una buena cristiana y el esposo le hace la guerra. En vez de decir, bueno, ya que yo no quiero obedecer a Dios, pues que mi esposa obedezca a Dios. Porque si algo va a ser de una esposa cristiana, el evangelio la va a hacer una mejor esposa. A veces la esposa le hace la guerra al esposo, o a veces los hijos a los padres, o los padres a los hijos, o los amigos, o los compañeros de trabajo. No sé si tú estás viviendo una experiencia así. En otras partes del mundo la gente es perseguida por ser cristiana. En países como Afganistán, Irán, es prohibido el cristianismo, y solo con encontrarte con la Biblia vas a la cárcel. Le hablas a otro, vas a la cárcel. Ya hay casos que hasta han ejecutado a cristianos porque están compartiendo su fe. Y el Señor sabía que mucha gente iba a sufrir en la historia cristiana. Repito, yo no sé qué estás viviendo, qué estás sufriendo tú, pero Dios quería que tú y yo supiésemos que así como sostuvo al apóstol Juan en esas luchas, en esas pruebas, en la persecución, que también te puede sostener a ti ahora para que puedas vivir la vida cristiana. Y entonces en los versículos 10 y 11 dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y nota una cosa interesante para comenzar. Cuando estaba allí, Domiciano lo envía pensando que en esa isla, qué daño va a hacer este hombre, no va a afectar más a nuestro imperio, hablando del cristianismo. Pero allí, cuando parecía que no había esperanza para Juan, el Señor Jesús se le apareció. Y así también, cuando tú te encuentras solo, piensas que todo mundo te ha abandonado, el Señor Jesús aparece en tu vida para darte ánimo, para sostenerte en las luchas y en las pruebas. Y ahí entonces el Señor Jesús le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Y noten algo que él dijo: yo fui en el Espíritu en el día ¿qué? Del Señor. El Señor Jesús tenía un mensaje muy importante para su iglesia, especialmente para el tiempo del fin, y se aseguró de dárselo en un día especial para Dios. Y se aseguró que Juan registrara que él estaba recibiendo estas revelaciones en el día del Señor, en ese día especial de Dios. Y la pregunta es: ¿cuál es el día del Señor? Porque aquí Juan está identificando ese día especial. Depende a quién le preguntes, es la respuesta que vas a recibir. Mejor vayamos a la Biblia, porque hemos estado diciendo: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repitan conmigo: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a ver cuál es el día del Señor. Yo les voy a mostrar un par de citas, aunque la Biblia habla mucho de esto, pero yo les voy a mostrar una cita del Antiguo Testamento y otra cita del Nuevo Testamento para establecer de qué día está hablando el apóstol Juan cuando dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Ese día que el Señor Jesús se le reveló, se le presentó, se le apareció personalmente. Aquí en el libro de Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14, escribiendo el profeta Isaías, pero vean que es Dios quien está hablando aquí, y dice: si retrajeres del sábado tu pie,
de hacer tu voluntad en mi día, ¿qué? Santo. Entonces aquí el Señor al sábado le llama mi día santo, o sea, el día del Señor. Y sigue diciendo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Si el sábado debe de ser una experiencia de gozo para el cristiano, no de tristeza. Pero yo he conocido muchos cristianos que guardan el sábado, pero no es una experiencia de delicia, de gozo. Más bien pareciera que es una carga, porque dicen, ay, ya se puso el sol y ya no pude hacer esto que quería hacer, no logré hacer lo otro, ya llegó el sábado, y en vez de gozarse en el Señor, los ven como una carga, cuando deberíamos de decir gracias a Dios que ya llegó el sábado. Me desconecto de las actividades laborales, de las presiones de la vida, descanso física, mental y espiritualmente, voy a la iglesia, tengo comunión con Dios. Esa debe de ser la actitud, es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo venerares, noten, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. O sea, el Señor quiere que la experiencia del sábado para nosotros, del día del Señor, sea una experiencia diferente a los otros días de la semana. O sea, que nos desconectemos de las actividades laborales, las cosas comunes que hacemos en la vida diaria, que sea un día de adoración para el Señor. Y vean la promesa, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Si tú estás guardando el sábado, la pregunta es, ¿te estás deleitando en Jehová? Es gozo, alegría para ti. Y aquellos que tienen la actitud correcta al guardar el sábado, el Señor hace esta promesa, vean. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y cada vez que el Señor hace esa promesa en la Biblia, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, ¿qué creen que está prometiendo el Señor? ¿Qué promesa está haciendo? Que te voy a dar la vida eterna. Es el equivalente a subir a las alturas de la tierra. Muy bien, entonces aquí en Isaías vemos que el Señor identifica el sábado como su día, un día especial. Ahora en el libro de Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28, hablando el Señor Jesús aquí dice, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Antes de que leamos la última parte de estos versículos, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hizo Dios primero, al hombre o al sábado? Unos dicen al hombre, otros dicen al sábado. Hermanos, aquí ustedes también tienen demócratas y republicanos como en Estados Unidos. No se ponen de acuerdo. Si ustedes leen en la creación, y en unos momentos yo los voy a llevar allí, descubrimos que para el sexto día de la creación, Dios ya había creado a todo, incluyendo al hombre y a la mujer, y después le agregó el séptimo día al ciclo semanal, le agregó el sábado. Por lo tanto, Dios hizo primero al hombre y después hizo al sábado. Y vean cómo termina diciendo aquí el Señor, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y lo que nos está diciendo entonces aquí, que el sábado no necesita de ti y de mí. Nosotros somos los que necesitamos del sábado, porque por causa del hombre es que Dios hizo el sábado, para darle ese reposo, ese descanso a lo que la Biblia le llama el día del Señor. Entonces hemos establecido claramente que en la Biblia el día del Señor es el sábado, y cuando Juan dice yo fui en el Espíritu en el día del Señor, quiere decir que el Señor Jesús se le apareció el sábado y le comenzó a dar esas revelaciones del libro del Apocalipsis. Hemos descubierto entonces que Dios tiene un día especial, y muchos me han dicho, pastor, pero ¿qué si yo escojo cualquier día de adoración? Dios nunca va a forzar la voluntad de nadie. Dios te dice, aquí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero tú escoges. Y así también cuando llega a la observancia del sábado, Dios no va a forzar tu voluntad. La Biblia es clara.
Pero me han dicho algunos: pastor, si me queda práctico el miércoles, ¿qué diferencia habría? Son 24 horas. O el viernes, y si puedo el sábado, pues ese día le dedico. O el domingo, son 24 horas total. O si no, pues ningún día si no puedo. Bueno, la Biblia es clara, Dios tiene un día especial. Mira, vamos a ir al Génesis, primer libro de la Biblia, primer capítulo, primer versículo, las primeras palabras, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios comienza estableciendo que Él es el creador. No quiere que haya duda en la mente del ser humano que Él es el creador. Y hemos visto que en la historia ha habido quienes han puesto en duda la creación de Dios y le adjudican a la existencia del ser humano a la evolución. Pero aquí Dios dice que Él creó en el principio todas las cosas. Y el versículo 2 nos dice cómo estaba este mundo cuando Dios le comenzó a dar forma. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ya de los versículos 3 en lo adelante comienza a describir el proceso de la creación, identificando día por día. Para no tomar mucho tiempo, no les voy a leer versículo por versículo, más bien vamos a hacer un resumen de cada día de la creación. Tú lo puedes leer con calma en tu casa y tener pues un poquito más de tiempo, puedes leer versículo por versículo. Primer día de la creación, ¿qué sucede en el primer día de la creación? Versículos 3 al 5, básicamente descubres que Dios mandó que existiera la luz y fue la luz. El versículo 2 dice que tinieblas había, pero ahora aparece la presencia de Dios y las tinieblas desaparecen y aparece la luz. Dice que Dios dijo que fuera la luz y apareció la luz, y fue bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el primer día de la creación. Y así sucede en nuestras vidas. Puede haber tinieblas espirituales en tu vida, puedes andar desconectado de Dios, pero el momento que tú te abres a la presencia de Dios y la presencia de Dios viene a tu vida, las tinieblas desaparecen y la luz del evangelio y de la esperanza comienzan a brillar en tu vida. Segundo día de la creación, Génesis capítulo 1 versículos 6 al 8. Dios mandó que existiera la expansión, o sea, los cielos, porque aunque estaba este globo, pero estaba todo rodeado de agua, y había agua arriba, por abajo, dice. Pero entonces Dios dijo que existiera la expansión, el cielo, y dice que fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue bueno en gran manera. Y lo interesante del caso, vean, Dios está condicionando ahora este mundo para que la vida pueda existir, porque sin oxígeno no podemos vivir nosotros. Y si no lo crees, mete la cabeza en una tina de agua y a ver cuánto tiempo aguanta sin respirar. ¿Notas? Pero Dios estaba preparando este mundo para que pudiera existir la vida. Ahora el tercer día de la creación, veamos versículos 9 al 13. Ahora Dios separa las aguas de las aguas que quedaron en este mundo, y hizo el mar, la tierra, y mandó que existiera la vegetación, incluyendo los árboles frutales que tuvieran semilla, todo género de árbol frutal. Noten que en el segundo día Dios acondiciona el mundo para que la vida pueda existir. Aquí en el segundo día, en el segundo día de la creación, en el tercer día de la creación, Dios está condicionando el mundo para que la vida se pueda sostener, porque ahora ya hay alimento. Y así aparecieron todo tipo de árboles frutales. Y a lo seco la Biblia dice que Dios le llamó tierra, y a la acumulación de agua le llamó mares. Viene el cuarto día de la creación, versículos 14 al 19. Y Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Allí le identifica como la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y que también hizo las estrellas, y hizo que entonces señoraran y así dictaran el tiempo en los meses, el año, meses y días, ¿no? Y fue
el cuarto día de la creación, la tarde y la mañana, y fue bueno en gran manera. Viene el quinto día de la creación, versículos 20 al 23. Y Dios hizo los peces de la mar y las aves de los cielos. Mandó que existieran aves que volaran, todo tipo de especies de aves en la expansión, y también que en el mar existieran todo tipo de peces, incluyendo las ballenas, dice la Biblia. Y fue la tarde y la mañana el quinto día de la creación, y fue bueno en gran manera. Y viene el sexto día de la creación, versículos 24 al 31, y descubres que ahora Dios manda que existan todo tipo de animales domésticos y salvajes. Incluso también creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Y el versículo 31 se lo leo textualmente porque resume la creación, y dice así el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y aquí Dios termina toda su creación, no había nada más que crear. Y noten una cosa interesante, dice que fue la tarde y la mañana, y así se van describiendo los días. O sea, el tiempo bíblico, el tiempo de Dios no es como el tiempo del hombre, porque nosotros ahora medimos el tiempo como de medianoche a medianoche. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes ahora qué día es, ustedes me van a decir lunes, pero bíblicamente ¿qué día estamos ya? Es martes, porque una vez que se ocultó el sol hace 1 hora y minutos, conforme la Biblia, terminó el lunes y comenzó el martes. Y mañana en la mañana, cuando salga el sol, termina la primera parte del martes, que es la tarde, y luego sigue la mañana. Y una vez que se oculte el sol mañana martes, comienza el miércoles. Así son los días bíblicos, no se computan de medianoche a medianoche. Tú vas a descubrir que en la Biblia se computan los días de puesta del sol a puesta del sol. Por esa razón es que guardamos el sábado cuando se oculte el sol el viernes en la tarde. Y una vez que se oculte el sol el sábado en la tarde, ya entendemos que terminó el sábado y comienza la nueva semana con el primer día de la semana, que es el domingo. Ahora, hermanos, ¿por qué razón la semana tiene 7 días? Si en 6 días Dios ya había terminado todo, ¿por qué razón le agregó un día adicional al ciclo semanal? El capítulo 2 de Génesis no lo dice, no lo explica. Aquí hace un resumen de la creación, y noten lo que dice el versículo 1 y nos extendemos hasta el 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Entonces, en el séptimo día Dios hace 3 cosas importantes. Número 1, Dios reposó. Número 2, Dios bendijo el séptimo día. Número 3, Dios santificó el séptimo día. De los otros días de la creación dice que fueron buenos en gran manera, pero cuando llega el séptimo día, al sábado, no dice eso como los otros días, sino dice que Dios lo bendijo, Dios lo santificó y Dios mismo reposó. Y la pregunta es, hermanos, ¿Dios reposó porque estaba cansado? ¿Creen ustedes? No, la Biblia dice que Dios con su poder creador mandó, y por su palabra las cosas existieron. Lo único que Dios hizo con sus manos, que se tomó el tiempo para hacer con sus manos, fue al hombre y a la mujer. Todo lo otro existió por su poder creador, por su palabra. Y si Dios no estaba cansado, ¿por qué reposó? Para darles ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo. Número 2, Dios lo bendijo, o sea, le puso una bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana, aunque fueron buenos en gran manera. Yo no puedo explicarte científicamente cómo es eso, que las 24 horas del sábado tengan una bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana. Yo simplemente lo acepto por fe y creo que al entrar en ese reposo con el Señor, recibo el descanso físico, mental y espiritual que tanto necesita el ser humano.
Y número 3, lo santificó. Y la palabra santificar quiere decir apartar algo con un propósito sagrado. En este caso estaban en la semana de 6 días, le agregó el séptimo día y lo separó de los otros 6 días para que fuera un día santificado, un día apartado para él, dedicado para el Señor, un día de adoración. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Y después, cuando en una forma escrita se dan los 10 mandamientos, vean lo que dice aquí en el cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Si ustedes estuvieron aquí anoche, descubrieron que de los otros mandamientos decía: haz esto, haz lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero cuando llega al sábado, al cuarto mandamiento, no dice así, dice acuérdate. ¿Y por qué razón Dios dice acuérdate? Número 1, porque es importante para él. Número 2, porque Dios sabía que al pasar el tiempo el ser humano le daría poca importancia o se olvidaría completamente de este día. Pero Dios sabía que mientras el ser humano no se olvidara de este cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del sábado, nunca se olvidaría de él como el creador de todas las cosas. Pero el día que el ser humano se olvidara de este mandamiento, entonces comenzaría a poner a Dios en duda. Y ahora vemos que mucha gente no cree en Dios. Dice que venimos del mono. Aquí le llaman mono así a los animales, en otros países le llaman chango. Y yo digo que yo tengo nietos que, o no nietos, sobrinos, que parecen monos y se portan como monos, pero no quiere decir por eso que venimos de la evolución. La Biblia nos dice que somos creación de Dios. Y noten, dice, acordarte del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, o sea, para apartarlo en tu vida de los otros días de la semana. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, Dios dice, tienes 6 días, de domingo a viernes, de primer día de la semana al sexto día de la semana, tienes para hacer todo lo que necesitas hacer laboralmente, personalmente. Pero el séptimo día es diferente. ¿Por qué razón? Aquí nos da las razones. Nos lleva a Génesis, a la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ven cómo hay consistencia en la Biblia? Aquí está remontándonos a la creación y recordándonos lo que Dios hizo en ese séptimo día. ¿Qué día guardó Jesús, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Porque hay personas bien intencionadas en el nombre de Cristo, cristianas, que me han dicho que Jesús cambió la observancia del sábado al domingo. Vean lo que dice la Biblia aquí en Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando del Señor Jesús. Notas que el Señor Jesús iba a la iglesia en sábado y enseñaba, aprovechaba para enseñar. Lucas 4:16: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre. O sea, no fue incidentalmente, era costumbre de Jesús hacer esto, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Por lo tanto, hasta aquí vemos que el Señor Jesús, desde su niñez hasta ser adulto, guardaba el sábado, era costumbre de él. ¿Qué día guardaron los seguidores de Jesús? Porque hay gente que me ha dicho, fueron los seguidores de Jesús que cambiaron del sábado al domingo. Cuando el Señor Jesús murió, allí cambiaron la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 23, versículos 54 al 56. Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para comenzar, ¿qué? El sábado. El día antes del sábado, ¿qué día es? Viernes. Y iba a comenzar la Pascua allí, y Jesús murió en la cruz. ¿Cuándo? El viernes murió en la cruz.
Pero noten que estaba ya por comenzar la Pascua y el sábado. ¿Por qué? Jesús murió en la tarde, como a las 3 de la tarde. Y en la primavera en Israel el sol se oculta por 4:30, 5 de la tarde, ya como mucho. Entonces estaba por terminar el viernes y estaba por comenzar el sábado, porque los días bíblicos, ¿cómo son? De puesta del sol a puesta del sol. El Señor Jesús muere a las 3 de la tarde, 4:30, acercándose a las 5 se iba a ocultar el sol, iba a terminar el viernes y iba a comenzar el sábado, que en la Biblia le llaman día de la preparación, porque la gente se preparaba, atendía todo de los negocios y lo que tenía que hacer para el sábado dedicarse a adorar a Dios, reposar y deleitarse en el Señor. Entonces estaba por comenzar el sábado, y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fueron siguiendo a los que llevaban el cuerpo de Jesús, ya lo habían bajado de la cruz y lo llevaban a la tumba donde iba a ser sepultado. Y estas mujeres fueron siguiéndolos para ver dónde ponían el cuerpo de Jesús. Y vean lo que dice: y vueltas, o sea, regresaron rápido, casi corriendo a casa. Aparejaron las drogas aromáticas y ungüentos, que era lo que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Pero ¿qué hicieron? Una vez que organizaron todo lo que necesitaban, y reposaron el sábado conforme a ¿qué? El mandamiento. Así es que hasta aquí sabemos que los seguidores de Jesús seguían guardando el sábado. El domingo muy de mañana se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo, y ustedes ya conocen la historia, ya había resucitado el Señor Jesús. ¿Qué día guardó el apóstol Pablo, aquel grande predicador del cristianismo? Porque muchos me han dicho, fue el apóstol Pablo quien cambió la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver si es cierto. Hechos capítulo 17 versículos 1 y 2. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, en el norte de Grecia. Ahí, siendo un país griego, se había establecido también la religión judía. Y llega Pablo ahí y ya había predicado y había establecido el cristianismo también. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos. Notan que era costumbre. Y por 3 sábados disputó con ellos ¿qué? Las escrituras. Les habló del evangelio a los judíos allí en Tesalónica. Y muchos me han dicho, bueno, pues como iban el sábado los judíos a la iglesia, y Pablo sabía que era el día que los iba a encontrar, por eso él iba el sábado. Pero se reunía con los gentiles, con los que habían aceptado el evangelio, los griegos que habían aceptado el cristianismo. Se reunía aparte el domingo con ellos, el primer día de la semana. Vamos a ver si es cierto. Vean aquí, Hechos 18:4. Y disputaba en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los sábados. Y persuadía ¿a quién? A judíos y a griegos. Quiere decir que también los griegos, los cristianos que habían aceptado el evangelio, guardaban el sábado, se reunían allí también. Y alguien me dijo, bueno, pero es que como les gustaba tanto escuchar al apóstol Pablo a los gentiles, los griegos, y sabían que iba a estar en la sinagoga el sábado con los judíos, iban a escucharlo, pero el domingo se reunían aparte con él. Vamos a ver si es cierto. Termina el sermón el apóstol Pablo allí, y vean lo que dice el versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, sale Pablo y los otros que le acompañaban en el ministerio. Los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Les gustó tanto el sermón del apóstol Pablo que le dijeron, mira, estuvo tan bueno este mensaje, el siguiente sábado vuélvenos a hablar de lo mismo. Si en verdad se hubiesen reunido aparte el domingo con el apóstol Pablo los gentiles, los conversos al cristianismo, pues le hubiesen dicho, Pablo, estuvo tan hermoso este mensaje, mañana cuando te reúnas con nosotros háblanos de esto mismo. Pero dijeron el siguiente sábado, y vean lo que ocurrió, versículo 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios.
Les hago una pregunta, hermanos. ¿Sabía Jesús cuándo sucedería la destrucción de la ciudad de Jerusalén? Porque Él lo profetizó. Los que estuvieron aquí el sábado de mañana recuerdan que yo prediqué, hablé sobre las señales que no podemos ignorar, y el Señor Jesús habló de señales que tenían que ver con la destrucción del templo y señales que tenían que ver con el fin del mundo. Y el Señor Jesús les dio señales de cuándo iba a ser destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Creen ustedes que el Señor Jesús sabía cuándo se iba a cumplir eso? Miren lo que les dijo. Y Jesús también sabía que los cristianos guardarían el sábado todavía para el tiempo de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué sabemos eso? Vean lo que les dijo aquí en Mateo 24:20, cuando está hablándoles de esas señales. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Él les había dicho que cuando vieran que la ciudad fuera rodeada, entonces que huyeran como pudieran y se fueran a las montañas, porque entonces después de eso vendría la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Si el Señor Jesús hubiese querido que no se guardara el sábado después de su muerte, que se guardara el domingo, aquí les hubiese dicho: pues oren para que la huida no sea en el primer día de la semana, pero les dijo sábado. Y descubrimos que la destrucción de la ciudad de Jerusalén fue en el año 70. O sea, 39 años aproximadamente después de la muerte del Señor Jesús es cuando viene la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor Jesús sabía que sus seguidores fieles seguirían guardando el sábado todavía para ese tiempo, y por eso les dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. En invierno, porque si se iban a las montañas de Judea, yo he estado allí, cae nieve, es frío en el invierno y pasarían dificultades. El sábado, hermanos, es la señal de Dios. La Biblia lo dice aquí en el libro de Ezequiel 20:12, dice: y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Notan? Es una señal entre Dios y su pueblo, entre el Creador y su creación. Y Él nos santifica, nos quiere santificar a nosotros, así como apartó el sábado de los otros días de la semana para que fuera un día dedicado para Él. También quiere apartarnos a nosotros del mundo para que seamos un pueblo especial. El versículo 20 dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y mientras el ser humano siguiera guardando el sábado, sabría que Dios es el creador, Jehová Dios. El momento que se olvidara de ese mandamiento, pondría en duda la existencia de Dios. Un tiempo atrás yo estuve en África. El año pasado estuve ahí de nuevo, pero esto no me sucedió en esa experiencia. Fue otra experiencia anterior, estando en Zambia. Terminamos una serie de campañas en la ciudad de Livingstone. Llevé como a 40 predicadores allá a la ciudad de Livingstone. Imagínense, se bautizaron más de 2,000 almas en esas 2 semanas de evangelismo ahí en la ciudad de Livingstone. Después nos fuimos a un parque nacional, a un safari a Botsuana, que es un país pequeño vecino a Zambia. Y fuimos a un safari y ahí había animales que andaban sueltos, no sé, es un safari. Y les voy a mostrar un león africano. ¿Quién me quiere ayudar para identificar este león? ¿Algún joven, una jovencita? ¿Quién me quiere ayudar? Que quiera venir conmigo aquí rápido. ¿Quieres venir tú? Ven para que veas este león africano. Tú vas a describir este león africano cuando lo ponga en la pantalla, ¿ok? ¿Cómo te llamas tú? Carolina. Carolina, muy bien, Carolina. Pongan atención ustedes, va a aparecer un león africano aquí de Botsuana. ¿Qué te parece ese león africano, Carolina? ¿Parece una cebra? ¿Cómo? La cebra. ¿Te parece? Hermanos, ¿es una cebra esto? Carolina como que está un poquito desubicada, hay que mandarla con el oculista a Carolina. ¿Segura que es una cebra, Carolina? ¿Ustedes están seguros que es una cebra, hermanos? Te doy otra oportunidad. ¿Segura que es una cebra, Carolina? Sí, es algo que está en el estómago de la cebra, pero eso. Tienes razón, Carolina, esa es una cebra. Aquí está el león africano, ¿sí o no? Este es un león. Eso sí. Y Carolina, yo le saqué la foto al león con un lente largo a la distancia,
porque yo no sabía si ya había almorzado el león o no, si había comido, y no quise arriesgarme, ¿no? Entonces le saqué a la distancia. Este es un león, ¿verdad? Quiere decir que a esta cebra yo le puedo llamar león todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo, ¿qué, Carolina? Cebra. Cebra, ¿no es así? Muy bien, gracias, Carolina, puede sentarse. Así es que yo le puedo llamar león a la cebra todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo cebra. Al primer día de la semana, al domingo, tú le puedes llamar día del Señor todo lo que quieras, pero siempre seguirá siendo el primer día de la semana. Nunca va a ser el día del Señor, en el que Dios reposó, bendijo y santificó. Dios no bendijo todos los días, Dios no santificó todos los días, Dios no bendijo y santificó cualquier día. Dios bendijo y santificó el séptimo día, que es el sábado. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿O nos regresamos? ¿Vamos bien? Okay. Rapidito, fue el sábado abolido. ¿Recuerdas que anoche yo dije que si venían ustedes les iba a mostrar con la Biblia que sí? Cuando Jesús murió en la cruz, clavó algo en la cruz del Calvario, pero yo les dije que no había sido el sábado de la creación, pero sí Él clavó algo porque la Biblia lo dice. Vamos a ver esto, vean. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice así: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Quiere decir que aquel viernes de tarde, cuando el Señor Jesús dijo consumado es, murió en la cruz, clavó algo en la cruz del Calvario, pero no fueron los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? Este mismo versículo nos da la clave. Comienza diciendo rayendo la cédula de los que ritos. Lo que el Señor Jesús clavó en la cruz del Calvario tenía que ver con rituales, con ceremonias, no con los 10 mandamientos. Ahora, aquí viene el versículo que muchos cristianos usan para decir, ya ve, por eso no guardamos más el sábado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Pero aquí no está hablando del sábado de la creación, del séptimo día. No está hablando de eso, está hablando de los sábados ceremoniales. El pueblo de Israel, aparte de guardar el sábado de la creación, que eso venía desde el tiempo de Adán y Eva, ellos guardaban sábados ceremoniales. Les pongo un ejemplo. La Pascua era un sábado ceremonial. Pentecostés era una fiesta y un sábado ceremonial, y así tenían sábados ceremoniales, la expiación del templo, en fin, de la purificación del santuario. Pero vamos a pensar en la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la independencia, cuando celebraban la independencia de la esclavitud egipcia, que Dios los había sacado de Egipto. Por ejemplo, aquí en Argentina, ¿qué día es el día de la independencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Julio? 9 de julio. Andan cerca. En Estados Unidos es el 4 de julio. Tenemos el 4, ustedes tienen el 9. Si el 9 de julio, no sé aquí, cae en domingo, ¿es día feriado, sí o no? Lo celebran. Si cae en lunes, ¿es día feriado? Lo celebran, sí o no? También así en Estados Unidos, también así el pueblo de Israel. La Pascua no siempre caía en esa fecha, y los sábados ceremoniales, pero en el día que caía le llamaban sábado. Era una fiesta ceremonial y lo guardaban igual que el sábado de la creación, estos sábados ceremoniales. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, vean lo que dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, o sea, estaba por comenzar la Pascua, pero el Señor Jesús muere en viernes, el 6º día de la semana. Entonces sigue diciendo, para que los cuerpos no quedasen en la cruz, ¿cuándo? En el sábado. Pues era el gran día del sábado. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Cuando era el sábado semanal, que lo celebraban, lo guardaban cada séptimo día, le llamaban sábado. Esos sábados ceremoniales que sucedían en ciertas etapas del año, no importa el día que cayera, le llamaban sábado también. Pero cuando uno de esos sábados ceremoniales se empataba
caía sobre el sábado semanal de la creación, le llamaban el gran día del sábado, como lo dice aquí. ¿Por qué? Porque era un sábado doble. Y cuando Jesús murió en la cruz, justamente estaba sucediendo eso, empatándose el sábado ceremonial de la creación de la Pascua. Y no fue incidental, fue por plan de Dios, cayendo sobre el sábado de la creación. Noten, aquí nos dice cuando se estableció la Pascua, estaban saliendo de Egipto en el desierto. Dios les dice esto, capítulo 12, versículos 25 al 27. Y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová Dios os dará, como tiene hablado, que guardaréis ¿qué? Rito. Notan de lo que está hablando el apóstol Pablo en Colosenses, que dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, rayendo la cédula de los ritos. De esto está hablando aquí. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué rito vuestro es este? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios sabía que los que salieron de Egipto sabían lo que Dios había hecho para liberarlos, las maravillas, pero cuando vinieron las nuevas generaciones que no vivieron esa experiencia, había el peligro que se olvidaran. Y Dios estableció la celebración de la Pascua para que, una de las razones para que ellos recordaran eso y nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos. Y en nuestras casas puede suceder lo mismo, amados. Tú puedes haber vivido la vida cristiana, haber mantenido la fe, pero si te descuidas, esta cultura en la que vivimos ahora, posmoderna, ¿no? Secular, si te descuidas va a robarte a tus hijos, porque se olvidan, ellos no tienen la experiencia que tú viviste cuando aceptaste a Cristo, y por eso tienes que estarles recordando constantemente, teniendo el culto familiar, trayéndolos a la iglesia para que no se olviden de Dios. Muy bien, seguimos. Versículos 15 y 16. 7 días comeréis panes sin levadura. Era una celebración de 7 días. Comenzaba la puesta del sol el viernes y terminaba la siguiente semana a la puesta del sol. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiera de comer. Noten que dice que no debería de haber levadura. ¿Por qué razón? Porque la levadura era un símbolo del pecado en los tiempos bíblicos, y Dios no quería que hubiese nada en esa celebración que le recordara el pecado. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice: nadie os juzgue en comida o en bebida. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque también tenían ciertas bebidas ceremoniales. Comían también las carnes de los corderos sin sal, con hierbas amargas, para que les recordara lo que habían vivido en la esclavitud egipcia y cómo Dios les había dado libertad. De eso habla el apóstol Pablo. No está diciendo ahora que ya si tú te comes una serpiente, un ratón, que ya son animales limpios, siguen siendo inmundos. Dios no está hablando de esto aquí, está hablando de estos alimentos ceremoniales, y ya vamos a ver por qué razón. Y nota que guardaban estos sábados ceremoniales igual que el sábado de la creación. Ellos solamente preparaban lo que se iban a comer, pero no hacían actividades laborales, eso lo dejaban por el lado. Se dedicaban a adorar a Dios, a participar de esta celebración. Y luego aquí en Éxodo 12, 18 dice: en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Y todo lo que sucedía en esas fiestas ceremoniales estaba enfocando a Jesús. La Pascua directamente, aparte que demostraba la liberación
de la esclavitud egipcia también representaba al cordero, porque ellos sacrificaron un cordero. En la Pascua en Egipto pusieron en el dintel de la casa la sangre de ese cordero, representando la sangre de Cristo, y por eso los primogénitos del pueblo de Dios no murieron y de los egipcios sí. Y estas ceremonias se enfocaban al Cordero de Dios, a Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7: limpiad pues la vieja levadura para que sea nueva masa como sois sin levadura. Aquí el apóstol Pablo le está dando la aplicación espiritual de la Pascua en la vida del cristiano. Y así como en los tiempos bíblicos la levadura representaba el pecado, dice que ahora nosotros que somos nueva masa, o sea, somos nuevos cristianos, nuevas criaturas en Cristo, que no permitamos que el pecado vaya entonces a afectar nuestra vida, porque la levadura, con poquitita que le pongas a la masa, impregna toda la masa, y así es el pecado en nuestra vida. Pero pastor, es poquito, poquito pecado va a dañar tu vida. Y dice el apóstol Pablo que si somos nuevas criaturas, que ahora vivamos sin levadura, vivamos sin el pecado en nuestras vidas, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Notas? Jesús es nuestra Pascua. Él es quien nos libertó del pecado, nos libró de la esclavitud del pecado. Y ahora cobra sentido lo que dice Colosenses, ve, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Versículos 16 y 17: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Notas que todas esas ceremonias, la Pascua y las otras, eran una sombra, enfocaban hacia el Cordero de Dios. Y Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario cuando celebraban la Pascua, pero ya por fe ellos recibían el perdón al sacrificar esos corderos. Al saber lo que Jesús haría, ya por fe ellos estaban recibiendo el perdón, porque Jesús, el verdadero Cordero, iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y al morir Jesús ya no se necesitaban esas ceremonias. Mira lo que dice en Marcos 15:38: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. 3 de la tarde Jesús muere en la cruz. El sacerdote se estaba preparando en el templo para que en cuanto se pusiera el sol comenzaría la fiesta, la ceremonia de la Pascua. Y cuando Jesús muere en la cruz y dice consumado es, ese velo del templo se rasgó de arriba abajo, dejó abierto el templo, el lugar santo y el lugar santísimo, mostrando que todo ese sistema ceremonial ya había cumplido, había dado su cumplimiento, porque el verdadero Cordero de Dios había muerto por nosotros en la cruz. Dos clases de sábados entonces vemos: el sábado semanal de la creación que guardó Adán, que guardaron los patriarcas, porque mucha gente me dice el sábado era para los judíos. Jesús no dijo eso en Marcos 2, no dijo por causa de los judíos el sábado fue hecho, dice por causa del hombre. ¿A quién incluye allí? A don Raimundo, don Facundo y todo el mundo. A ti, aún a los argentinos se incluye ahí, ¿ves? Cuando el Señor dijo por causa del hombre el sábado es hecho, es por causa de los argentinos el sábado es hecho. ¿Sabían ustedes eso? De paso, el primer judío vino a existir como unos 2500 años después de la creación. Imagínense, ya Adán y Eva y los patriarcas en toda la historia guardaban el sábado, y nace la nación judía. Y de ahí ellos también guardan el sábado, porque eran pueblo de Dios, ¿no? Venían de la simiente de Abraham. Y de ahí surge la nación judía. Ya 2500 años se guardaba el sábado para cuando aparece el primer judío en la historia. Y luego estaban los sábados ceremoniales, que fueron tan importantes hasta antes de que Jesús muriera en la cruz. Pero una vez que Jesús murió en la cruz, dieron su fin y ya entonces dieron su cumplimiento. ¿Qué día guardaremos en la eternidad? ¿Qué les parece a ustedes?
Si fuera como la gente dice que hasta antes de la cruz fue el sábado y después de la cruz fue el domingo, pues lo lógico es que por la eternidad seguiríamos guardando el domingo. Pero vean lo que Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23. Y aquí está hablando ya cuando haya venido Cristo por su iglesia. Es una profecía que habla de cuando ya habrá acabado con el pecado y los pecadores. Y dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Si tu nombre está en el libro de la vida, tú puedes tener la certeza que si sales vencedor, Dios va a mantener tu nombre en el libro de la vida. Y para que tengas la vida eterna, tu nombre tiene que estar en el libro de la vida. Y para que tu nombre esté en el libro de la vida, tienes que aceptar a Jesús como Salvador personal por medio del bautismo, nacer a una nueva criatura. Entonces, miren, dice así, dice Jehová. Cada vez que Dios compromete su nombre, tú tienes la certeza que eso se va a cumplir. Cuando un profeta decía algo, a veces no eran movidos por Dios y no se cumplían cosas que decían los falsos profetas. Pero cuando Dios compromete su nombre, tú puedes tener la certeza que eso se va a cumplir. Y número uno, Dios promete que tu nombre va a permanecer allí. Si sales victorioso, así dice en Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Está esa promesa en Apocalipsis 3. Pero ahora mira lo que sigue: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. Porque hasta antes de la cruz fue el sábado, después de la cruz ha seguido siendo el sábado y por la eternidad seguirá siendo el sábado. Porque antes de la cruz el Señor fue el creador, después de la cruz sigue siendo nuestro creador y en la eternidad lo seguiremos reconociendo como el creador y el redentor de nuestras vidas. ¿Sabes? Terminando ya aquí, amados, les cuento la historia de el Big Ben. Allí en las instalaciones del Parlamento inglés en Londres, yo he estado ahí varias veces, está esta torre y le llaman el Big Ben y tiene un reloj allí y tiene el reloj por los 4 lados y es histórico este reloj y se cuenta que en un tiempo dejó de trabajar este reloj y trajeron a los mejores relojeros suizos para hacer trabajar el reloj. Y no lo podían hacer trabajar, pasaban los días y no funcionaba. Y cierto día se apareció un viejecito inglés con un maletín en su mano y se acercó hasta la torre. Tiene escalinatas por dentro para subir hasta donde está el reloj. Y pidió que le dieran permiso de subir allá, que él era relojero inglés. Y bueno, no había más alternativa, lo dejaron y llegó donde estaban los relojeros suizos y el viejecito rápido abrió su maletín, sacó la aceitadora, sus herramientas, comenzó a aceitarle por aquí, ajustarle por acá y dentro de poco ese reloj estaba funcionando, tic tac, tic tac. Ya se pueden imaginar, los relojeros suizos quedaron espantados. ¿Cómo supo cómo funcionaba este reloj? ¿Cómo es que lo hizo funcionar? Y ¿saben lo que el viejecito contestó? Muy fácil, yo fui el que hizo este reloj. Y si Dios te creó a ti, si Dios me creó a mí, y Él dice que por causa del hombre es que el sábado fue hecho, ¿quién soy yo para poner a Dios en duda y decir no, yo le voy a dedicar otro día? Ay, pastor, pero es que la mayoría de la gente guarda el domingo. Es cierto, somos millones de cristianos que guardamos el sábado alrededor del mundo, pero son más millones los que guardan el domingo. Pero muéstrame en la Biblia cuando la verdad de Dios ha estado en las manos de la mayoría. Jesús no pertenecía a la mayoría, los apóstoles no pertenecían a la mayoría, y en toda la historia la verdad de Dios ha estado en manos de la minoría. El hecho de que la mayoría haga una cosa no quiere decir que es la autenticidad de la verdad de Dios. Yo prefiero ir en contra de la mayoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que ir con la mayoría y saber que estoy desobedeciendo a Dios.
Jesús dice aquí en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el cuarto mandamiento Dios dice: acuérdate. Yo no sé si tú te has olvidado. No sé si estás guardando el sábado, pero lo estás haciendo por la motivación equivocada, porque ya es una tradición para ti, te enseñaron a ti, y sientes que Dios te va a castigar si no guardas el sábado. La verdadera motivación debe de ser porque yo quiero adorar al Creador, porque Jesús me lo pide. Quiero entrar en esa experiencia de gozo con el Señor, y entonces te vas a deleitar en el Señor, y Él te va a hacer subir hasta las alturas de la tierra. Va a cumplir su promesa. Mira Hebreos 4:9-11. ¿Por qué estoy citando esto? No, después de que Jesús murió en la cruz, todos los días son iguales. ¿Han escuchado esa? Hay cristianos que dicen eso y con eso tratan de justificar por qué no guardan el sábado. El apóstol Pablo le escribe a los hebreos. ¿Quiénes eran? Judíos convertidos al cristianismo. Y miren lo que les dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y si tú lees los versículos anteriores con calma en tu casa, te estás dando cuenta que está hablando del sábado, de la creación del séptimo día. Y aquí dice que queda un reposo. ¿Para quién? Para los judíos, para el pueblo de Dios, para todos los cristianos. Porque el que ha entrado en el reposo de Él ha reposado también el mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. Procurad pues de entrar en aquel reposo. Acuérdate, está diciendo lo mismo que dice Dios: que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiere decir que cuando somos cristianos y sabemos lo que la Biblia dice, porque cuando tú no sabes, Dios no te lo toma en cuenta. La Biblia dice que pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nuestros padres, nuestros abuelos guardaron tradiciones, creyeron que así eran las cosas, y en la sinceridad de ellos Dios les dará la vida eterna. Pero a ti y a mí, que hemos conocido estas verdades bíblicas, Dios nos hace responsables, espera que le obedezcamos. Y no quiere que caigamos en ejemplo de desobediencia. Quiere decir que si tú te dices cristiano, pero no estás obedeciendo lo que Dios dice, y sabes que la Biblia te dice acuérdate, y entiendes que Dios quiere que guardes ese cuarto mandamiento el sábado, y insistes en guardar el domingo o ningún día, o guardas el domingo porque es la tradición de nuestros abuelos, de nuestra familia, porque es más práctico, porque me queda más cómodo hacerlo así. Aunque te llames cristiano, estás siendo ejemplo de desobediencia. Y yo no quiero ser ejemplo de desobediencia. Yo quiero ser un ejemplo al mundo de obediencia a Dios. ¿No les parece, amados? Adán y Eva, cada viernes de tarde, dejaban sus actividades laborales. Y imagínense, en un ambiente glorificado, y con todo necesitaban ese reposo. Tenían comunión con Dios, sí, durante el día, pero Dios mandó que trabajaran 6 días, de domingo a viernes. Pero se ponía el sol en el sábado, el viernes de noche, y ellos dejaban las actividades y se dedicaban a tener comunión con Dios para reconocerlo como el creador de todas las cosas. Nosotros también, hermanos, en la eternidad lo seguiremos reconociendo por ser el creador, pero también el redentor, porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y termino con este versículo, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es nuestro reposo, hermanos. Jesús es nuestro sábado. Yo no sé qué cargas llevas tú en la vida. Yo solo sé que la gente vive estresada, con los nervios alterados, con los cables pelados, se enoja por cualquier cosa, hace explosión. Porque el ser humano nunca recibe el descanso físico, mental y espiritual que Dios mandó. Aún el que dice que guarda el domingo, no todos, pero la mayoría que dice que guarda el domingo, en realidad ni lo guarda, porque va a la iglesia el domingo, pero de ahí se sale y se va a los negocios y sigue con la vida normal. Nunca recibe ese descanso que Dios planeó para ti y para mí, porque por causa del hombre es que el sábado fue hecho.
no el hombre por causa del sábado. El sábado no necesita de nosotros. Tú y yo necesitamos de ese reposo. Y si tienes cargas en tu vida, te sientes agobiado en la vida, Jesús es tu reposo. Dice: ven a mí, yo te voy a quitar esas cargas. ¿Desearas que Jesús quite las cargas de tu vida? ¿Quieres que ore por ti esta noche? Déjame ver tu mano. Quisieras decirle: Señor, yo quiero entrar en ese reposo contigo. Quiero recibir esas bendiciones que tú ofreces del descanso físico, mental y espiritual que tú ofreces. Quiero orar por ti. Entonces, ¿te quieres poner de pie conmigo para que oremos? Padre Celestial, en esta noche agradecemos por tu palabra. Agradecemos porque en la cruz Jesús murió por nosotros. Dijo: consumado es, para que en su muerte nosotros pudiésemos tener vida. Él descansó en la tumba el sábado y resucitó el domingo, el primer día de la semana, para darnos ejemplo. Aún en su muerte Jesús guardó el sábado. Podría haber resucitado el sábado mismo, pero Él guardó el sábado para darnos ejemplo. Gracias, Señor, porque aún en una vida tan complicada en la que vivimos, ajetreada con el va y ven de la vida, con las presiones de la vida, todavía podemos encontrar descanso en ti. En Jesús podemos encontrar ese reposo. Él es nuestro verdadero sábado y quiere librarnos, quiere darnos reposo de esas cargas de la vida. Oh Señor, queremos comenzar a guardar fielmente este día, no porque por eso nos vamos a salvar, sino porque es una respuesta de amor a ti. Te queremos reconocer como el creador de todas las cosas. Oh Padre, qué glorioso será ese día cuando Cristo venga por su iglesia y celebremos ese primer sábado en la eternidad, rodeados de todos tus hijos, de todas las edades, de todas las diferentes etapas, desde Adán hasta nuestro tiempo, y que podamos reconocerte como el Creador y reconocer a Jesús como el Redentor, quien nos dio esperanza. Gracias, Padre. Sí, Padre, a lo mejor sea difícil porque la mayoría guarda el sábado, el domingo, pero no es imposible, Señor. Nunca nos pedirías algo que no podamos hacer. Danos la fe y el poder para hacerlo, y saber que si guardamos el sábado no nos vas a desamparar, vas a proveer para nosotros como siempre has hecho para tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, mañana nos vemos, los 4 jinetes del Apocalipsis. No se lo pierda. Yo me hubiera perdido el mensaje de hoy, pero no el de mañana. Despídenos, hermano. Y inviten a alguien más con ustedes. Si esta noche Dios te ha dado una bendición, bendice a alguien más. Llámalo y dile que venga mañana contigo.